Hola, bienvenidos. Am, es muy divertido hablar de la teoría básica de MBTI y todo eso. Sin embargo, yo creo que la verdadera parte interesante al respecto es hablar sobre los tipos en concreto. Y qué mejor que empezar hablando de uno de mis tipos favoritos. Esos son los ENFJ. Así que, muy bien. Antes que nada quiero aclarar algunas cosas. En primer lugar, la mayoría de las cosas que voy a decir son exclusivamente mi opinión. No son tanto como que un hecho objetivo, sino que, bueno, es como yo percibo a los ENFJ, lo que yo pienso de ellos y algunas de las cosas que me parecen más interesantes, etcétera, etcétera. Lo segundo es que obviamente la mayoría de los ejemplos que yo voy a dar sobre ejemplos de ENFJ van a ser personas que, de acuerdo a las definiciones que yo voy a dar, considero que corresponden a ese tipo. Por lo tanto, puede haber algunos tipos que aparezcan en otros lados como otros tipos, como por ejemplo por ahí vi que se considera Bjork y SFP, entre otros. Así que, bueno, voy a explicar por qué considero que son de cada tipo, así para que ustedes están de acuerdo o no, siéntanse libres de decírmelo. Y pues bueno, en tercer lugar, si les gusta el video, siéntanse libres de darle like, suscribirse. Voy a dejar una liga para que puedan descargar de Amazon un librito que escribí hace tiempo. Así que, muy bien, veamos. ¿Cuáles son los secretos que entrañan dentro de su personalidad los ENFJs? ¿De qué se trata? ¿Qué va de ellos? ¿Cuáles son sus particularidades? Muy bien, veamos. Muy bien, para empezar vamos a ver qué quiere decir ENFJ. ENFJ quiere decir que es un tipo extrovertido, intuitivo, sentimental y juicioso. Eso quiere decir que su función dominante va a ser el sentimiento extrovertido, su función auxiliar va a ser la intuición introvertida, su función terciaria va a ser la sensación extrovertida y su función inferior va a ser el pensamiento introvertido. Ahora, en los libros, en internet, etcétera, en todos lados, en la literatura más conocida, normalmente se dice que los ENFJ son tipos que van, por ejemplo, dirigidos hacia las causas sociales, hacia la filantropía, hacia ser maestros, etcétera. Y esto es principalmente porque el sentimiento extrovertido normalmente se relaciona con cómo modular el lenguaje para poder entregar un punto. También se puede considerar que son buenos políticos, etcétera, etcétera. En la mayoría de casos se consideran que hay algunos ENFJs tales como Oprah, que a mí no me lo parece, pero que van más o menos como que de ese tipo de personas que son filántropas y que buscan ayudar a otros. Ahora, normalmente se les considera también como personas empáticas, sensibles, personas que buscan tener un impacto en el mundo y, bueno, eso, personas sentimentales en general. Aquí es donde yo comienzo a diferir un poco con todo eso que se menciona y, bueno, empezando con lo que a mí se me hace interesante, es en primer lugar su función dominante, es decir, el sentimiento extrovertido. Yo creo que las funciones de sentimiento son probablemente las funciones más malinterpretadas y subestimadas. Esto porque pues en nuestra cultura estamos acostumbrados a darle más peso a todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Normalmente se considera que las personas que tienen pensamientos dominantes o auxiliares tienden a ser más inteligentes, más lógicas o más racionales. Por eso mismo, normalmente se dice que los sentimientos tienden a ser irracionales, pasionales, etc. Entonces, esto para mí es una equivocación, principalmente porque, bueno, para explicar el sentimiento extrovertido creo que la mejor manera de hacerlo es comparándolo con el pensamiento extrovertido. Así que muy bien, antes yo ya había mencionado más o menos de qué iba el pensamiento extrovertido. Al pensamiento extrovertido le importan los datos duros. Por ejemplo, podemos ver a una lista y, bueno, es lo que es. O sea, tenemos los datos. Al pensamiento extrovertido le importan cosas como ¿qué es 2 más 2? 2 más 2 es 4. No se puede hacer absolutamente nada al respecto.
A lo que le importa son esos datos, ese tipo de datos duros. Ahora, en comparación con el sentimiento extrovertido, yo considero el sentimiento extrovertido más como si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una canción. Podemos tener que la letra es la letra, o sea, expresa lo que quiere expresar. Eso para mí va más relacionado con el pensamiento extrovertido y con el sentimiento introvertido, que van de la mano. Sin embargo, lo que es el sentimiento extrovertido es todo lo que tiene que ver con la vocalización, con el tono con el que se hacen las cosas. Al sentimiento extrovertido, yo creo que muy seguido se le subestima, porque principalmente lo que busca es expresar. El sentimiento extrovertido es básicamente la función de la expresión. Por ejemplo, cuando hablamos del pensamiento introvertido, del sentimiento introvertido, cuando hablamos del sentimiento introvertido, a esa función le importa más cuáles son los valores personales. ¿Qué soy yo? ¿Qué corresponde a mí? ¿Con qué resuena en mí? ¿Qué es lo que yo considero que soy yo? ¿Qué es lo que yo considero que está correcto? ¿Y qué es lo que yo considero que no está correcto? El sentimiento introvertido va hacia un poco más la parte intrapersonal, mientras que al sentimiento extrovertido le importa un poco más toda la parte que es interpersonal, es decir, cómo se relacionan las personas dentro de un grupo. Normalmente las personas con sentimiento extrovertido dominante o auxiliar están tan acostumbrados o han desarrollado tanto el sentimiento extrovertido que reconocen cómo se ve una persona cuando está feliz, cómo se ve una persona cuando está triste, cuál es el tono que hace una persona cuando está feliz, triste o enojada. Reconocen ese pequeño tipo de detalles y lo aplican dentro de sus propias vidas. Por eso la mayoría de personas tienden a creer que el sentimiento extrovertido es algo más hipócrita o algo más superficial, simplemente porque el sentimiento extrovertido pues va más hacia afuera, es en un aspecto más objetivo. Ahora, aquí cuando estamos hablando de las funciones extrovertidas y objetivas hay que tomar en cuenta algo. Estas funciones al final de cuentas tienen un marco de referencia cultural, de la familia en la que creciste, de la cultura en donde creciste, etcétera, etcétera. Entonces, el sentimiento extrovertido que es objetivo para una persona no va a ser lo mismo para otra persona. Al final de cuentas, somos seres subjetivos. Entonces, aquí es donde empieza a aplicarse de una manera que, como digo, para mí me parece interesante. Normalmente se le relaciona al sentimiento extrovertido como si fuera una función que tiene que ver con la armonía, que tiene que ver con la paz. Y yo creo que efectivamente las personas con sentimiento extrovertido son las personas que tienen las mayores armas para hacerlo. Son realmente las personas que conocen cómo vocalizar, qué sonrisa dar para hacerte sentir mejor, etcétera, etcétera. Normalmente se considera que los tipos que tienen pensamiento extrovertido tienden a ser más que les gusta la confrontación, más duros, más directos. Y eso es cierto hasta cierto punto, porque en realidad una persona con pensamiento extrovertido cuando te da tu opinión realmente puede parecer muy dura. Al pensamiento extrovertido realmente no le importa tu propia sensibilidad, no le importa. Entonces al sentimiento extrovertido sí. Así que, como digo, normalmente se cree que las personas con sentimiento extrovertido no les gusta la confrontación. Sin embargo, yo creo que los tipos que tienen sentimiento extrovertido dominante o auxiliar son precisamente los que están más incluidos dentro de la confrontación. Estos tipos son normalmente a los que tienen su propio código moral, lo que consideran que está correcto o incorrecto, lo que consideran que es amable y que no es amable, y son ese tipo de personas que cuando un pequeño detalle difiere de esto, entonces no les importa, cambian su discurso por completo y, como es la función de la expresión, pueden expresar y transferir sus emociones hacia otras personas. Yo considero que las personas con sentimiento extrovertido tienden a ser las que más confrontan y las que más se quejan, porque es algo que realmente sienten que les afecta a ellos. Al final de cuentas, los sentimientos de ellos son los sentimientos de todos. Si algo es grosero o inaceptable para mí, entonces también es para los demás. Por eso yo creo que también existe como que una cierta rechazo hacia esa función. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que, bueno, el sentimiento extrovertido al final de cuentas es la orientación del ego de los ENFJs.
Para los ENFJs eso es algo que se toman muy en serio, pero realmente yo creo que ellos lo toman de una manera más interesante porque tienen como función auxiliar la intuición introvertida. Ahora, la intuición introvertida también es una de mis funciones favoritas o más interesantes, y esto es probablemente una de las funciones más difíciles de definir porque es una función demasiado abstracta. La intuición en general es una función demasiado abstracta. Normalmente lo que la intuición busca es encontrar patrones entre conceptos, unos y otros. La intuición extrovertida, esto es mucho más obvio. Se puede ver en personas que tienen una idea y saltan de una idea a otra, y se ven prácticamente como una lluvia de ideas. Por otro lado, la intuición introvertida es un poco más compleja. La intuición introvertida creo que es estadísticamente, según estadísticas de Estados Unidos, porque son los únicos que se han preocupado en hacer estadísticas de MBTI, es probablemente una de las funciones menos ocupadas, especialmente en el punto de vista dominante y auxiliar. Los tipos que lo ocupan son los INFJ, INTJ como función dominante, los ENFJ y los ENTJ como función auxiliar. Entonces, la intuición introvertida normalmente como funciona es precisamente de absorber toda la información que se pueda de algo. La intuición introvertida lo que busca es compactar conceptos. Por eso mismo le gustan mucho los símbolos. Las personas con intuición introvertida tienden a basarse mucho en lo que son los símbolos, porque es así como puedes tomar conceptos muy complejos, compactarlos y expresarlos de una manera muy directa. Ahora, esta creo que es la función más importante, o bueno, con la que nosotros podemos definir si alguien es ENFJ o ENTJ en determinado caso, porque es la función que ocupan como función auxiliar. Como dije, es la función creativa, es la función que más se proyecta. Entonces, eso como lo vamos a ver son en personas o en individuos que tienen una presencia muy fuerte. Normalmente los ENTJ tienden a ser las personas más intimidantes, y bueno, entre esos ejemplos podemos encontrar a Gordon Ramsay, podemos encontrar a Simon Cowell, a Naoya Nimri, que todavía no estoy seguro si es ENTJ o ENFJ, a Donald Trump, etc. En todos ellos podemos ver lo fuerte que es la expresión de su personalidad. Esa fortaleza de expresión de proyección viene con su función auxiliar, que es la intuición introvertida. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que las funciones auxiliares y terciarias normalmente van de la mano. Es decir, son contrarias, pero se ayudan, se contrarrestan y balancean. Entonces, aquí lo que tienen estos dos tipos, es decir, los ENFJ y los ENTJ, es que tienen la función auxiliar intuición introvertida y como función terciaria la sensación extrovertida. Entonces, bueno, la intuición introvertida lo que hace es que compacta toda la información que quieren proyectar, y la sensación extrovertida les ayuda en efecto a proyectarla. La sensación extrovertida tiene que ver mucho, como expliqué antes, con toda la parte kinestésica, con toda la parte proyectiva, se relaciona mucho con la actuación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso mismo, son unas funciones que cuando están en conjunto, en parte auxiliar y terciaria, entonces generan proyecciones muy fuertes. Personalmente yo creo que esto se ve demasiado en actores y en cantantes, y normalmente el hecho de que tengan una intuición introvertida de manera auxiliar ayuda a que su carrera, su obra de arte, sea algo muchísimo más global, algo más universal, algo más íntegro y complejo. Por ejemplo, una de mis artistas favoritas, Björk, es una ENFJ. Bueno, a mí me parece ENFJ precisamente porque tiene esa capacidad para proyectar. Podemos verla ponerse máscaras, vestidos, hacer bailes extraños, hacer cosas extrañas con tal de poder proyectar una imagen. Al final de cuentas, como ellos ocupan la intuición introvertida de manera auxiliar, lo ocupan como si fuera un juego. Es decir, están proyectando algo, pero ese algo es por información que recogieron a través de su función dominante. Ellos lo proyectan, lo usan como un disfraz y después lo desechan, pasan a lo siguiente.
Björk dice que, por ejemplo, las portadas de sus discos son normalmente como arquetipos que ella toma. Y sí, en efecto, ella no le importa transformar su cuerpo, su cara, etc., con tal de tener un cuerpo, una visión artística y poderla proyectar. Otros artistas muy conocidos que creo que aplican eso mismo pueden ser, por ejemplo, David Bowie, quien también creaba un personaje básicamente para cada disco. Todo esto, al final de cuentas, lo que hace el sentimiento extrovertido es que realmente recoge valores y recoge distintos elementos de la cultura. En el momento en el que pasa por la intuición introvertida, toman todos esos componentes e intentan proyectarlos. Otro ejemplo, creo, muy conocido puede ser Lady Gaga, quien también cada vez que sale en alguna alfombra roja se pone absolutamente toda la ropa, ve sus videos, todos tienden a ser muy artísticos, todos tienden a tener varios elementos que son un poco que necesitan interpretación, que eso, como digo, es parte de la intuición introvertida auxiliar. Otros artistas que yo consideraría como ENFJs serían, por ejemplo, Bill Skarsgård, Jared Leto, Taylor Swift, Brian Molko, Andy Warhol, Salvador Dalí, María Félix. En todos ellos se ve lo mismo, es una proyección muy fuerte de su personalidad, de sus símbolos. Ahora, esto es algo muy interesante y creo que es una forma de poder distinguir a los ENFJs, o al menos en ese aspecto. Es que precisamente manejan de una forma lo suficientemente correcta la sensación extrovertida, por lo que sí pueden hacer ese tipo de cosas corpóreas. Teniendo, por ejemplo, a un INFJ o a un INTJ, normalmente carecen de esa corporalidad que les da la sensación extrovertida. Realmente van a presentar o van a proyectar la intuición introvertida de una manera muy fuerte, pero nada más hasta un punto de vista dominante. Cuando nosotros vemos a ENFJs o a ENTJs, podemos ver la intuición introvertida de una manera más fuerte. Podemos verla en las miradas concentradas, bueno, en los ojos muy concentrados, en cómo realmente están proyectando algo. Por eso normalmente tienden a ser actores, directores, etc., que van mucho enfocados hacia entrar en personaje, hacia ese tipo de la teoría de la actuación. Entonces, al final de cuentas, por eso para mí los ENFJ son uno de los tipos más interesantes. Tienen todas las armas para poder tomar cualquier contenido cultural que ellos busquen, proyectarlo y hacer a la gente sentir lo que ellos sienten. Realmente, como dije, cuando estamos hablando del sentimiento extrovertido, no es que estemos hablando de que a fuerza se necesita estar expresando algo en determinado momento para poderlo ocupar. Al final de cuentas, nosotros somos seres humanos independientes y las funciones son algo secundario a nosotros, no algo primario a nosotros. Entonces, muchas veces yo como veo el sentimiento extrovertido es como un lenguaje, es como el lenguaje en el que una persona se puede expresar. Cuando yo escucho música de Björk, siento una afectación. Cuando alguien escucha o ve alguna obra de algún ENFJ, se tiene una afectación porque poseen todas las cualidades para poder hacer todas las cualidades del lenguaje para poder hacerte sentir lo que ellos quieren hacerte sentir. Realmente yo no los considero como si fueran los ángeles en la tierra, que siempre se intenta demostrar, como con los DNFJ o los INFJ, que son pequeños ángeles tirados a este mundo mortal, porque precisamente el sentimiento creo que actúa como un arma de doble filo. Funciona como la armonía, pero también funciona de una manera disruptiva. Digo, al final de cuentas podemos ver a Björk golpear a una camarógrafa por hablar con su hijo.